23 horas con 32 minutos, hemos invitado en esta noche al ministro de Defensa, don Edmundo Novillo, a quien le agradezco muchísimo por estar acá con nosotros. Ministro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Qué gusto. Primera vez que lo recibimos aquí en el programa. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo el país. Y pues estamos desde esta cartera de Estado siempre agradecidos por la invitación y predispuestos a absolver todas las consultas que pudiera generarse. Muy bien. Ministro, ¿cuál es la sensación en estos momentos dentro de las Fuerzas Armadas por lo que está ocurriendo, por esta investigación, por este proceso, a la cárcel del almirante Arce? Ayer se define la cárcel para el general Mendieta. ¿Cómo se está tomando esto dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Qué comunicación han tenido ustedes? Sí, en realidad, al interior de las Fuerzas Armadas se ha generado una reflexión sobre lo sucedido entre octubre y noviembre del 2009, como hechos muy críticos, pero además también el rol de las Fuerzas Armadas durante el año de el gobierno inconstitucional, ¿no? El gobierno de facto. Y esta reflexión les ha permitido a ellos entender que, por lo que he podido conversar particularmente con militares que son activos, es que se ha cometido gravísimos errores, ¿no? Y esto lo dicen desde el punto de vista institucional, como institución. Y al manifestar aquello, consideran que toda la intervención que han tenido las autoridades militares en esas épocas de crisis, dicen ellos, el que acciona es que tiene que responder sobre sus actos, porque dentro de un proceso penal o en el derecho penal los delitos son intuito persona. Entonces, en ese entendido, los militares que sean investigados y sean identificados y que se establezcan responsabilidades, asumirán según ellos, ¿no? Al margen de ello, yo he visto siempre a las Fuerzas Armadas tranquilas, desarrollando sus actividades como corresponde, con un mando militar que está trabajando en el cumplimiento de sus tareas. En ese entendido, yo en lo personal no percibo lo que muchos del sector pasivo han querido hacer ver, que existe malestar, que existe en realidad molestia, todo esto. Lo que más bien he advertido, y a través de las redes sociales, son algunos militares pasivos que instalan precisamente esto de el enfado, la molestia, es decir, de las Fuerzas Armadas a través de redes sociales, pero identificándolos a quienes lanzan estos mensajes son militares del sector pasivo que de alguna manera han promovido, han activado o han sido partícipes de estos hechos entre octubre y noviembre y durante el proceso del año de gobierno. Muy bien. ¿Ha conversado usted con el alto mando militar en estos últimos días? Sí, siempre estamos permanentemente con el mando militar, por diferentes temas que trabajamos en el campo administrativo. ¿No hay una especie de susceptibilidad respecto a la LOFA establece que hay entre las posibilidades está sugerir lo que ocurrió con la conferencia de prensa en el 2019, debería ir a la justicia ordinaria, no por la vía penal? ¿No le han hecho ese tipo de comentarios? Mire, no me han hecho ese tipo de comentarios como mando. Sin embargo, yo individualmente conversando, y también ellos al analizar la situación, entienden que se cometió errores, ¿no? Primero, la sugerencia de pedir la renuncia, por todos los entendidos, esta acción de las Fuerzas Armadas a través de su mando, particularmente de su mando, técnicamente, inclusive lo dicen en forma diplomática, constituye un golpe de Estado, porque lo están haciendo bajo la ruptura de la cadena de mando, porque el presidente electo constitucionalmente es el capitán general y
las Fuerzas Armadas tienen la misión constitucional de garantizar la estabilidad del gobierno constitucionalmente elegido. Consiguientemente, ellos tienen muy claro y consideran de que estos hechos que se consideran en realidad ilegales y que van hasta el campo inclusive de los delitos, es que asuman su responsabilidad. En lo que se refiere al tema de la jurisdicción, para ellos está claro, para un militar que es muy consciente, es decir, por los hechos de Sacaba, Sencata y por otros hechos, es decir, ellos están bien claros que la vida como bien jurídico está protegido por la Constitución y las leyes ordinarias, y consiguientemente lo que se ha afectado es la vida. Es la investigación, el proceso, la sanción corresponde a la justicia ordinaria. Y ha ocurrido un hecho donde se genera inclusive una sentencia constitucional. Un militar murió precisamente por acción de otro militar. Y ellos, ante todo, algunos consideraban que debía juzgarse en la vía, es decir, en la jurisdicción militar, y otros consideraban que debía juzgarse en la jurisdicción ordinaria. La sentencia constitucional hace este análisis y dice: en la jurisdicción militar se juzga todo el daño que se hace al patrimonio, a los bienes protegidos de la institución militar. La vida lo protege la Constitución, lo protegen las leyes, consiguientemente, dice la sentencia constitucional, corresponde su juzgamiento a la vía ordinaria. Esto lo tienen bien claro. Muy bien, a ver, vamos a ver las imágenes, por favor, de esa conferencia de prensa en la que se sugiere, hay varias personas en esta conferencia de prensa, el que la da es el general Calimán. Dos ya están detenidos, el almirante Arce y el general Mendieta. Hay otros que seguramente van a ser convocados. Ahí está precisamente, este es el momento en el que se abre la toma para ver quiénes más acompañaban a Calimán. Hasta ahora no ha logrado ser aprendido Williams Calimán. ¿Cómo toma eso el Ministerio de Defensa? Si entendemos que de esta conferencia hay dos que ya están detenidos, y quien da la conferencia es el comandante en jefe, en todo caso escoltado por los comandantes de área. Sí, este es el mando militar que precisamente a lo que se refieren los militares con quienes hemos conversado es que cometen un gravísimo error desde el punto de vista institucional, y el efecto de su pronunciamiento, es decir, tiene un efecto de delito, porque cometen un acto de insubordinación contra el capitán general y vulneran la Constitución política del Estado en lo que se refiere a garantizar la estabilidad del gobierno constitucionalmente elegido. En ese entendido, este pronunciamiento constituye un grave error, porque además, si bien, es decir, se fundamenta en que se hace esto como sugerencia para pacificar al país, lejos de pacificar esta sugerencia, agudiza aún más la crisis, porque luego los desenlaces vienen inclusive lo que son las muertes de Sencata, Sacaba y el Pedregal. Entonces, fue muy desacertado esta sugerencia, y es el mando militar, en realidad, el que está tomando esta decisión, esta sugerencia. Por una parte es este acto, pero por otra parte también hay otro acto en el que precisamente los militares tienen que explicar por qué, es decir, embisten, o sea, colocan la banda presidencial a la presidenta Yanine Áñez, es decir, algo que no está en sus competencias, ni en la Constitución ni en ninguna norma. Este acto corresponde particularmente la toma de juramento, la imposición de la banda, etcétera, y la proclamación como presidente a la Asamblea Legislativa en ambas cámaras. Vamos a ver, disculpas, ministro, vamos a ver la imagen, por favor, directora, del momento en el que se le pone la banda a Yanine Áñez. Esto fue el 12 de noviembre, exactamente, en segunditos nada más estaremos viendo aquello. ¿Se identifica quién le pone la banda? ¿Fue el jefe de la Casa Militar o fue Calimán, de acuerdo a la información que ustedes tienen, ministro? Mire, yo no quiero anticipar a la identificación, porque esto corresponde al proceso investigativo y será la justicia la que determine e identifique en función a los elementos que se aporte en la investigación
ya sean materiales, testificales o sean también documentales, ¿no? Bueno, pero la observación pasa por estos dos momentos, usted dice, ¿no es cierto? Así es. Esta que es la conferencia de prensa, la que estamos Sí. observando, y el tema de la banda, la medalla, y la medalla de Bolívar y la banda presidencial. Lo que sucede es que si se quería pacificar, no debería haberse sugerido la renuncia. Lo que debería haberse planteado es, y ellos además son la garantía de la estabilidad, es que se cumpla la Constitución Política del Estado en la solución de la crisis de ese momento, porque la Constitución prevé no solo los procesos electorales democráticos, sino prevé también que en situaciones de crisis el camino a resolverse. Y aquí le digo, por ejemplo, la sucesión constitucional del vicepresidente, del presidente del Senado y es decir, termina la sucesión definida por la Constitución en el presidente de la Cámara de Diputados, pero cuando llega el presidente de la Cámara de Diputados, lo dice expresamente, asume con la única finalidad de convocar a nuevas elecciones. Eso significa que la solución de la crisis, es decir, lo debe resolver el pueblo en las urnas. Muy bien. Le preguntaba sobre la orden de aprehensión que pesa en contra de Williams Calimán, que todavía no ha sido efectiva, no se ha logrado efectuar esa orden de aprehensión. No sé si ustedes están siguiendo las investigaciones y han tenido algún tipo de representación ante el Ministerio Público, la policía, los organismos de inteligencia. Hay dos militares que ya están detenidos, pero quien fuera comandante en jefe todavía no. Sí, lo que sucede es que todos los mecanismos de un proceso de investigación, de un proceso de juzgamiento, corresponde a los jueces y corresponde al Ministerio Público y coadyuva también la policía. El Ministerio de Defensa no tiene esta facultad, es decir, esta atribución. Consiguientemente, es decir, la justicia, a través de sus mecanismos y sus instituciones, es decir, tomará las decisiones, si se aprende, no se aprende, y bueno, o se desconoce su paradero, o tendrá que declararse en rebeldía. Bueno, eso es una decisión de la justicia. Muy bien. ¿Quién tomó la decisión de la conferencia? ¿Comentaron algo de eso? De esta conferencia. ¿Quién tomó la decisión? ¿Comentaron algo de eso? Mire, yo considero que esta es una decisión, fácticamente la decisión es de quienes asumen la presentación del pronunciamiento de manera, es decir, física y además objetiva ante el pueblo boliviano, es Williams Calimán y su mando militar. Consiguientemente son ellos los que deben responder por esa decisión. Muy bien, ministro, gracias por haber estado con nosotros. No, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias. No, por favor, bienvenido siempre acá al programa.